Hablamos la semana pasada de cultura y estuvimos hablando que cultura no significa simplemente todo lo que tiene que ver con sabiduría, con ciencia, con arte. A veces hemos pensado cuando escuchamos la palabra cultura y nosotros mismos lo hemos usado en relación a que decimos, por ejemplo, una persona culta, es una persona que sabe, pero cultura es mucho más que eso. Cultura tiene que ver con el conjunto de formas de vida, conjunto de tradiciones también, tiene que ver con la manera en que vivimos, ¿de acuerdo? Y hablamos de que hay a veces una brecha entre la cultura natural en la que nos desarrollamos cada uno de nosotros, que puede ser bien diferente en diferentes maneras del mundo. Nuestros hermanos que vienen desde el otro lado del charco seguramente habrán aspectos culturales de nosotros los españoles que no les encajará, en el caso de ellos menos porque son como nosotros, son latinos, ¿verdad? Son hispanos, pero cultura, todos estamos al final rodeados de esa cultura y de esos elementos que muchas veces son una confrontación directa con lo que tiene que ver con la manera de hacer, de pensar y de hacer las cosas a este lado de la vida como es el reino de Dios. Y hablamos que, acabo de ver a Raquel ahora, bienvenida Raquel, qué alegría verte aquí. Y hablamos la semana pasada de la importancia que tiene ser consciente de que necesitamos agregar a nuestra manera de vivir una cultura de honor y de honra entre nosotros. ¿De acuerdo? No tengo tiempo para hacer un resumen, la predicación muy recomendable está en el YouTube para que puedas entenderla. Pero vamos a ver otro elemento de la cultura, en nuestra forma de vida, que también dicta, que también vemos que hay una brecha entre la manera en que la palabra de Dios nos revela esa forma de vida y la que muchas veces nosotros entendemos, como te digo, y es la suma de nuestra educación, de nuestro bagaje, de lo que hemos recibido, de toda esa suma hace que veamos el mundo, como me dijo un hermano la semana pasada, nuestra cosmovisión, la manera en que entendemos no solo el mundo, sino el universo entero. Y vamos a ver cómo funciona esto en el reino de Dios a fin de que nosotros podamos ajustarnos a ella, a fin de que entendamos los principios, los valores de esta cultura de servicio, para que podamos implementarlos en nuestras vidas, para que podamos contrarrestar esas diferencias, porque como te digo, son diferencias muy marcadas. Dice, todos vivimos, en general vivimos esa tensión, ¿verdad? Porque nacemos con la premisa de la lucha en nuestro día a día, de tal manera que nos desarrollamos intentando sobrevivir a través de estamos estudiando, luego trabajo, y nuestra manera de conseguir todas estas cosas tienen que ver con nuestro esfuerzo, ¿sí o no? Trabajamos por dinero, ¿no? Y la medida de este mundo, en general, es que tu éxito y mi éxito se miden especialmente por cuánta gente tienes abajo tuya, ¿verdad? Cuanto menos gente tienes encima tuya, más éxito de cara, es lo que esta cultura dice, tienes, ¿no? Cuanto más hacienda en una empresa, se supone que más éxito tiene, más dinero gana, y eso está bien, no estoy hablando de que eso esté mal en sí, de hecho, es bueno esforzarse, pero tenemos que ver cómo funcionan estas cosas en el reino de Dios, ¿verdad? Fíjate que en Mateo 20, 17, Jesús habla precisamente de esto en profundidad e intenta hacerle entender a sus discípulos cómo funcionan las cosas en cuanto a esto que estamos hablando del servicio en el reino de Dios. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos, 20:17, aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, ¿verdad?, será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, más al tercer día resucitará. Jesús está anunciando lo que va a pasar en su vida y está diciendo que antes de que resucite, antes de que llegue ese momento de gloria, va a haber un proceso doloroso, donde va a haber una condena, va a haber maltrato, incluso la muerte más vergonzosa que había en aquel momento, que era la cruz, ¿no?
Fíjate, Jesús está anunciando eso y está diciendo que al tercer día Él va a resucitar y por tanto va a reinar. Y entonces la madre, allí estaba la madre, que no sé muy bien qué hacía allí, pero allí estaba la madre de los hijos del Zebedeo, estaba con sus hijos, Santiago, ¿verdad? Y Juan, no, Santiago y, sí, Juan, postrándose ante él y pidieron algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estaba diciendo, ya que tú vas a resucitar, ya que tú vas a tener éxito, ordena que mis hijos también lo tengan, también se sienten, también estén arriba en el trono. Y entonces la respuesta de Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo estoy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Entonces le dijo, bueno, en verdad en mi vaso beberéis, con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos quienes tiene preparado por mi Padre. Está diciendo Jesús, ok, para llegar a este punto hay que pasar por el sufrimiento también. ¿Estáis dispuestos a pagar el precio que requiere estar en esa posición? Y Jesús les adelanta y dice, sí, lo vais a hacer. Y de hecho así fue. Aquellos discípulos, excepto Judas, fueron todos o martirizados o mandados al exilio y murieron realmente en sufrimiento todos, ¿no? O sea, Jesús les dijo, en verdad sí lo vais a hacer. Pero fíjate lo que dice la palabra, que cuando los 10 oyeron, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Sabes por qué? Porque ellos también querían ese puesto. Ellos también en su corazón albergaban esa oportunidad, como todos nosotros. ¿Quién no quiere estar en la cresta de la ola? ¿Quién no quiere estar en el piso de arriba? ¿Quién no quiere estar en el organigrama de la empresa arriba del todo? Cualquiera de nosotros. Y dice la palabra del Señor que Jesús los llamó y les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse más grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Fíjate qué interesante, Jesús está confrontando dos realidades. Jesús está diciendo, mira, en el mundo, el sistema del mundo es así. Aquellos que están arriba se enseñorean de los demás, tienen poder, tienen potestad, tienen autoridad. Pero es interesante que Jesús dice, pero si alguno quiere ser primero y por tanto nos reta a nosotros a ser el primero, esto de ser el primero está bien. A veces vivimos en una falsa humildad, no, yo de los de abajo, yo humilde, yo no. Yo quiero ser de los primeros en el reino también. Porque Jesús mismo me reta eso y me dice, el que quiera ser el primero, sirva a los demás. Esa segunda parte ya la cortamos y la aislamos del texto. Entre el sistema del mundo y el reino de Dios hay una diferencia brutal. Y es que si tú quieres estar arriba, tienes que estar abajo. Y es que las matemáticas del cielo funcionan así. Fíjate que ese es el modelo correcto que Dios plantó, esa manera de entender el reino de Dios, Dios ya lo plantó al principio de los tiempos. Y por poneros un ejemplo, en 1 Samuel 7:15, porque Jesús habla y describe el reino, el sistema humano. Pero fíjate tú, en el Antiguo Testamento ya hay una descripción aún más difícil, más dura y más clara de esto que te estoy diciendo y que es totalmente contemporánea con lo que nosotros estamos viviendo hoy, que estamos hablando Antiguo Testamento. Y es que, fíjate, dice la palabra de Dios que Dios levantó entre los hebreos, bueno, después de Moisés, ya sabéis, la liberación, la manera de gobernar al pueblo era a través de jueces, que eran gente de Dios, eran profetas
que se metían con Dios y ellos juzgaban los casos del pueblo. Eran gente que Dios le había dado la autoridad, de tal manera que estos profetas, estos jueces, de parte de Dios, tenían autoridad para determinar justicia. Si había una crisis entre dos vecinos, que la cabra de uno se había metido en el terreno del otro, se había comido los pimientos del otro, para acá, para allá, aquellos jueces tenían la autoridad de decir, oiga usted, le tiene que devolver los pimientos, le da la cabra al otro, una de dos. Y había una autoridad reconocida de parte de Dios y los hombres también lo reconocían. Ahora, fíjate qué detalle más interesante. Dice la palabra en 1 Samuel 7:15, describe cómo Samuel lo hacía, que era uno de los jueces. Dice, Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida y cada año hacía un recorrido y establecía su tribunal, primero en Betel, luego en Gilgal, en Mizpa, juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares y luego regresaba a su hogar en Ramá, donde también atendía otros asuntos en Ramá, y Samuel construyó un altar al Señor. Fíjate, un hombre con autoridad dada por Dios, un hombre que estaba arriba en el sistema de gobierno, pero que vemos que lo que hacía este hombre es que, permítanme la expresión, se partía la cara en su ministerio. Él no estaba sentado en un trono esperando para juzgar a la gente, sino que dice la palabra de Dios que recorría todas las ciudades y ahí iba juzgando. Y cuando llegaba a su sitio, seguía juzgando, y no solo eso, sino que encima se dedicaba a la adoración. Vemos que este hombre está puesto en autoridad por Dios, pero vemos que sirve de un nivel increíble. Pero ¿qué ocurre? Ese era el sistema determinado por Dios. Gente de Dios que sirve y ese servicio es el que da una autoridad. No quieras tener autoridad en el reino de Dios sin servicio, porque esa ecuación no funciona. Esa ecuación produce abuso y produce un montón de situaciones. No pretendas tener autoridad para poder tratar los asuntos de Dios sin servicio genuino y con una motivación correcta delante de Dios. Porque todos queremos los primeros puestos, pero muy pocos quieren la toalla. Fíjate lo que ocurre. Ocurre que este Samuel tiene 2 hijos y él quiere darle continuidad a su trabajo, pero estos 2 niños, ya no eran niños chavalotes, lo que hacen es que abusan de esa autoridad. Dios establece un sistema por el que la autoridad viene dada desde el servicio, y estos tipos, aquellos hijos de Samuel, ya no tenían que ver nada con Samuel. Aquellos tipos eran corruptos, abusaban, no servían, eran unos vagos. Y el pueblo está viendo el modelo de Samuel, que es correcto, respeta la autoridad de Samuel, pero está viendo el modelo de estos 2 sinvergüenzas y dice, nosotros no queremos eso para nosotros. Nosotros queremos un rey. Nosotros queremos un sistema fundamentado en alguien que nos gobierne. Y van al profeta Samuel y le dicen, mire, nosotros ya no queremos que nos juzguen profetas ni que nos juzgue gente de Dios. Nosotros queremos un rey como el resto de las naciones. Mira lo que ocurre. Dice la palabra del Señor en Samuel 8, voy a saltar un poquito, y dice que Dios habla con Samuel y le dice, ok, dile al pueblo lo siguiente. Descríbele el sistema que van a empezar a vivir a partir de hoy y que por ende ha llegado a nuestras vidas. Y ese es el sistema en que nosotros también estamos sumergidos, en esa lucha de culturas, como te digo. Dice, mira, el rey reclutará el ejército a los hijos de ustedes. Podríamos cambiar esto por el Estado, ¿verdad? Los asignará a los carros de guerra a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y sus cosechas y los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra.
El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear, a hacer perfume para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos, huertos de olivos, se lo dará a sus oficiales. Tomará una 10ª parte de su grano, de las cosechas, lo repartirá entre su gente, entre sus oficiales, entre su corte. Les quitará sus esclavos y esclavas, les exigirá lo mejor de sus ganados, sus burros para su propio uso, les exigirá la 10ª parte de su rebaño, impuestos, y ustedes serán esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no les ayudará. Sin embargo, después de escuchar esta descripción, dice la palabra, que le dijeron, ok, queremos un rey. Dios está diciendo, yo tengo un sistema para vosotros basado en gente que ama, gente que sirve, gente que escucha mi voz y que no se enseñorea, que no tienen un aprovechamiento de su autoridad. Y ustedes están cambiando eso por un sistema de un abuso, de gente que va a poner sobre vosotros peso, que se va a llevar lo mejor de ustedes. Y el pueblo dice, queremos eso, dice, como las otras naciones. Nosotros queremos el sistema que otros tienen, el sistema del mundo. Y fíjate que desgraciadamente también en la iglesia muchas veces la manera de decidir la gente que nos, entiéndase la palabra, nos gobierne, muchas veces tiene que ver más por títulos, méritos, que por un corazón de servicio de verdad. Es vergonzoso el espectáculo que estamos viviendo como nación. Yo me siento avergonzado de nuestros políticos. Cualquier cosa a cambio de poder. Cuando su cometido es el servicio al pueblo, no el servicio a ellos mismos y a sus partidos. Ese es el gobierno que describe Primera de Samuel. Gente que aprovecha su autoridad para abusar de cualquier color, Pero fíjate, Isaías 52, que está hablando del Mesías, habla, mira qué interesante, el versículo 13, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Está viendo de Jesús. Dice, el siervo de Dios va a ser levantado, exaltado. Va a ser un rey. Jesús va a ser rey. Va a reinar. Pero ahora te dice, ¿pero cómo? Dice, como se asombraron de ti mucho, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. Y dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Fíjate qué contrapunto. Dice, mi rey, mi siervo será exaltado, pero la forma, el camino a esa exaltación tendrá que ver con una desfiguración incluso de su rostro. En un sentido está hablando del sufrimiento. De tal manera que dice, cuando los reyes lo vean van a decir, no podemos entender que este hombre que ha sido maltratado, crucificado, matado, pisoteado, ahora sea rey. Dice, y la gente se asombrará, los reinos se asombrarán de esa manera de reinar, fundamentada en el servicio. Isaías 53, un capítulo más adelante, lo describe. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz seca. No hay parecer él ni en hermosura. Lo veremos, mas inatractivo para que no le deseemos, para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice. Y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades,
sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó con el pecado de todos nosotros. Está describiendo el camino del Mesías del sufrimiento. Mira qué interesante, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca, por cárcel, por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, ¿verdad? Se cumplió, fue enterrado en una tumba. Con los impíos, con aquellos ladrones, fue matado allí en aquella cruz de vergüenza, pero la palabra del Señor se cumple y aquel hombre José de Arimatea lo enterró en una tumba especial de gente rica, ¿verdad? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando haya puesto su vida, cuando haya dado todo, cuando haya servido, cuando todo eso ocurra, entonces, no sin eso, entonces, como consecuencia de ese estilo de vida, dice, entonces verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma. Cuando el Señor mira a su iglesia, está viendo, mereció la pena. Dice, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré, dice la palabra, qué fuerte. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Tranquilo. Vamos a dejar que María salga. Fíjate lo que está diciendo el Señor. Hace una descripción del camino del Mesías, del servicio, del sufrimiento. Hace una descripción de todo eso y dice, y es entonces cuando mi siervo será prosperado. Cuando él se levantará, cuando será admirado, cuando pase por ese camino de sufrimiento y servicio. Y ese es el modelo que nos deja a nosotros. Y Jesús, con sus discípulos, en una última enseñanza antes de partir, los reúne en intimidad y tiene una clase magistral precisamente hablando de esto. Jesús conoce el corazón de sus discípulos. Han vivido unos momentos de gloria increíbles. Todo el mundo quería hacerse fotos y selfies con los discípulos en aquel momento. Eran lo máximo. Tenían no sé cuántos millones de likes en su Instagram. Imagínate, iban por las aldeas, todo el mundo los admiraba con Jesús y ellos todo el tiempo haciéndose selfies con Jesús. Jesús, ponte ahí un momentito. Ahí el endemoniado, échate para allá, que se te vea bien. El cojo, que ya empieza a andar, que te voy a grabar. Sí, habían tenido éxito y Jesús conoce su corazón y sabe que, oye, están en la cresta de la ola. La gente quería andar con ellos. Dice la palabra de Dios que cuando los discípulos llegaban con Jesús, oye, la gente los recibía con la necesidad que había, ¿no? Vieron los milagros, la multiplicación, vieron cosas increíbles. Ahí estaban ellos. Y hay una cena especial que hoy también conmemoraremos. Y Jesús se aparta para una última clase magistral y en un sentido para darles lo más importante. Les había estado hablando de muchas cosas del reino, pero ahora Jesús se aparta en esa última clase magistral donde él, pues obviamente era el que se marchaba y lo cita en una cena especial, en una cena de Pascua. Y dice la palabra del Señor en Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, número 1, que había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Sabiendo a dónde iba, sabiendo lo que venía por delante,
sabiendo que su tiempo se estaba terminando, dice que amó a sus discípulos hasta el final, los amó. Dice la palabra, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, de nuevo usa este mismo verbo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esto es muy fuerte y muy profundo, porque dice, sabiendo quién era, sabiendo que había salido de Dios, que era Dios, sabiendo que Dios había puesto en él todas las cosas en sus manos, sabiendo que era el Rey del universo, el Creador, sabiendo que era lo más hermoso que estaba pisando la tierra en aquel tiempo, sabiendo que era el Rey de reyes, Señor de señores, sabiendo que era el Cordero que quitaba el pecado del mundo, sabiendo quién era. Cualquiera de nosotros, ¿sabe qué hubiéramos hecho? Sentarnos en un buen trono y que nos sirvieran, sabiendo quién soy el siervo de Dios, el hombre de moda, sírvanme, siéntese. Cualquiera de nosotros hubiera tomado ese rol, porque ese es el sistema del mundo. El que está arriba, el máximo, es el que es servido, ¿sí o no? Y Jesús le da la vuelta a todo nuestro pensamiento, le da la vuelta y encarna en su vida el servicio extremo. Y contra pronóstico, cuando nadie lo esperaba, dice la palabra del Señor que toma una toalla, se quita su manto, se toma una toalla y se pone a lavar los pies de los discípulos. Déjenme decirle, aquí está nuestra historiador Javier, que eso era lo más bajo que había. No había una cosa más baja que eso. ¿Por qué? Pues eso estaba destinado ni siquiera a los siervos, a los esclavos, a lo más bajo que había de la sociedad de aquel tiempo. Porque todavía un siervo podía determinar si se quería ir de la casa o no, pero el esclavo no. El esclavo había sido comprado y el esclavo no podía moverse. Entonces, todo lo peor, los peores trabajos, lo más indignos, eran destinados a estos hombres, porque si se lo daban a los siervos decían, pues yo me piro, yo no quiero lavar pies. Yo he estudiado, yo tengo una carrera para esto. Y Jesús encarna el servicio extremo y se pone a lavarle los pies, que había que ver cómo tenían los pies aquellos chavales. Hoy tenemos zapatitos cerrados, está muy bien. En aquel tiempo era un trabajo duro, difícil. Y ocurre algo impresionante aquí, que Jesús está encarnando ese servicio, están diciendo, pero déjenme que yo les lave los pies a ustedes. Sabiendo quién soy, es que eso es lo más fuerte, eso es lo que a mí me rompe. O sea, sabiendo quién era, porque si tú no sabes lo que eres, ni dónde vas, ni nada, te pones a hacer cualquier cosa y lo haces porque haces, pero sabiendo quién era, que venía del Padre y que el Padre le había dado todas las cosas y que iba al Padre, sabiendo que era el Rey de Reyes, a conciencia, pues claro, pues esa es la clave, que si tú eres realmente un hijo de Dios, tú debes de entender el servicio como una clave en tu vida, sabiendo que lo eres, lo tienes que hacer. Lo malo es que tú lo sepas y no lo hagas. Entonces caeremos en una de tantas contradicciones que vivimos muchas veces nosotros en la iglesia. Porque el problema no es que no lo sepamos, es que no lo hacemos. No es un problema de falta de información, es un problema de conciencia. Pero como tenemos la virtud de acallar nuestras conciencias con otras cosas. Y dice la palabra que se levantó, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos, a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Es muy interesante ese texto, porque no es que él tenía la toalla, es que él era la toalla. No es que él tenía una toalla aparte, dice que se la ciñó, se la puso y él mismo con su cuerpo era una toalla. No solo estaba lavando, sino que encima estaba con una toalla en su cuerpo hecho, él era la toalla. El Rey de Reyes, el Señor de mi vida.
Es que esto te lleva a unos extremos de decir, es que no puedo con esto. ¿Quién puede equipararse a eso? Ninguno de los que estamos aquí. O sea, porque el listón lo ha puesto Jesús altísimo. Y dice la palabra que se empezó a secar. Y Pedro, bien intencionado, porque Pedro si tenía una cosa era que era un tío claro y sus intenciones eran puras, y los otros a veces callaban cosas, pero él las hablaba. Cultura de honor, que hemos estado hablando. Dice, Señor, ¿tú me lavas a mí los pies? No. Tú no me puedes lavar los pies a mí. Y Jesús, mira lo que le responde, es muy interesante. Lo que yo hago, tú ahora no lo comprendes, pero lo entenderás después. Llegará un momento, un día, donde tú mismo estarás lavando los pies a otro. Hoy no lo entiende. Y entonces Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, sí, mira qué interesante, si no te lavare los pies no tendrás parte conmigo. Y Jesús dijo, y Pedro dijo, no solo los pies, lávame las manos y la cabeza. Vamos a parar un momento aquí, pues muy interesante. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todo, ¿no? ¿Verdad? Estaba allí Judas. Es muy interesante porque Pedro le dice, ¿tú no me puedes lavar a mí los pies? No tiene sentido. En verdad Pedro no estaba entendiendo lo que estaba pasando allí. Era su maestro, era un rabí para él, era lo máximo. Acuérdate que los rabinos tenían una autoridad sobre la gente brutal, de tal manera que ellos elegían quién los seguían. Tú no podías decir, oiga, rabino, me vi con usted, hace un cursillo. No, cursillo ni nada. El rabino iba por las escuelas y decía, tú, sígueme. Por eso cuando Jesús les dice a los discípulos, sígueme, se vuelven locos. Porque ese sígueme para ellos tenía que ver con que alguien importante se había fijado en ellos. Y Jesús, lo máximo, ahí, a hierro, le lava los pies y Pedro dice, no me encaja esto porque si tú eres Dios, si tú eres el Señor, no me encaja que tú seas el que sirva. La intención era muy buena. Y Pedro le dice, no me puedes lavar. Y Jesús, ¿qué le responde? Muy fuerte lo que le responde. Le dice, si no te lavo, no puedes tener parte conmigo. Pero Jesús no estaba hablando, porque luego lo aclara. En Pedro los lavamientos tenían que ver con una ceremonia. Los judíos tenían unas ceremonias en los lavamientos muy estrictas. Ellos se lavaban las manos 20 veces para todo lo que había que hacer. Iban a cualquier boda y estaba el vino. Acuérdate que el agua que convierte el Señor en vino es agua para la ceremonia. Iba a una boda y allí había agua para que la gente se lavara. Los mismos fariseos, cuando ven a los discípulos comer sin lavarse las manos, se escandalizan. Y Pedro, en su concepción judía, piensa que lo que está haciendo Jesús es un ritual. Él piensa que simplemente es un ritual. Y Jesús le dice, no estás entendiendo, Pedro, no es un ritual, no es un lavamiento, es un estilo de vida que te estoy enseñando. Y nosotros muchas veces tenemos muchos rituales, hablamos mucho acerca del servicio, pero luego nuestros estilos de vida dictan mucho, porque en cosas muy sencillas nos cuesta la misma vida. Pero decimos, Señor, yo quiero servirte con mi vida. Ven mañana que hay que limpiar ahí abajo. Hoy no. Y muchos de nosotros hemos adaptado nuestras vidas, nuestras historias, y tenemos una justificación preciosa para todo. Pero en lo fundamental no estamos viviendo, porque nuestras vidas cristianas se han convertido muchas veces en un ritual vacío de venir al culto y punto. Pero distan mucho de esta realidad. Y por eso Jesús le dice, si tú no entiendes lo que estoy haciendo, no puedes tener parte entre nosotros. No puedes. Esto es el fundamento de la gente de Dios, el servicio. Si eso no se entiende, todo lo demás no sirve. Pedro creía que aquello era un ritual bonito. Nosotros lo hemos hecho, vamos a lavarnos los pies los unos a los otros. Y hemos lavado los pies llorando, hermano. Y el hermano que le está lavando los pies te dice, hermano, ¿me puede llevar mañana al centro que tengo que hacerme una radiografía y no llegar?
No puedo, no, mañana te voy al centro y de qué, no, pues tú una de cosas hacer, yo no. Pero estoy lavando los pies, en un ritual. Y nosotros los evangélicos tenemos muchos rituales, pero muy poco estilo de vida algunas veces. Y por eso del Señor le dice, si tú no entiendes esto, no eres de los nuestros. Si tú nada más piensas que esto es un ritual, si tú piensas nada más que la vida cristiana es como algunos, es que me sienta bien. La vida cristiana, yo voy a la iglesia pues hay una paz allí, los hermanos, me sienta bien un ritual. Yo voy allí a la iglesia porque, hombre, allí te dan muchos abrazos. Yo encuentro mucho amor, muy bonito. La pregunta es, ¿en qué estás sirviendo al Señor? Y no hablo de estas cuatro paredes, ¿eh? El servicio no es en estas cuatro paredes, el servicio es tu vida, en tu familia, en tu barrio, en tu trabajo. Si tú vas a tu barrio y hay una asociación que necesita ayuda, eso es servicio. Si tú estás en tu trabajo y hay un compañero que necesita ayuda, eso es estilo de vida, servicio. Fíjate que cuando Corintios se refiere a los ministerios, cuando el texto de Corintios habla de los diferentes ministerios, la traducción de la Reina Valera hierra cuando lo nombra ministerios. Porque en un intento de dotar, desde mi punto de vista, de dotar de importancia al ministerio, cuando uno habla de ministerio y piensa en ministerio, cuando tú te digo ministerio sin conocer nada de la Biblia, ¿a ti qué te refieres ministerio? En teoría, un lugar donde hay una gente que sirve al Estado, ¿no? Ministerio de Hacienda, ministerio, en teoría tiene que ver con eso. Pero la palabra original que se usa es la palabra diaconía, que ¿sabes qué significa diaconía? Servicio. De manera que lo que está diciendo Corintios es que está describiendo los diferentes servicios de la iglesia. No está describiendo los cargos, los títulos, como muchas veces nosotros hemos entendido. Y cuando habla de pastores, profetas, apóstoles, cuando habla de todo eso, está hablando de servicio, no está hablando de título. Pero claro, no suena ministerio, no suena título. El gran apóstol del Señor viene ahí. Cuidado. Está hablando de gente que sirve. Está hablando de diaconía. Búscalo en el original. La palabra que usa el texto original es diaconía, que significa servicio. La Reina Valera usa ministerio. Y nosotros se nos encienden los ojitos cuando tengo un ministerio. Dios me ha dado un ministerio. Dios te ha dado un servicio. Dios te ha dado un servicio para que le sirva, para la edificación de la iglesia, para que muchos le conozcan. Dios te ha dado un servicio para lavar los pies de la gente. Dios no te ha dado un cargo, un título. Dios no te ha dado... Es que estamos... Claro, porque en nuestra lucha de dos sistemas, cuando uno escucha título, nombramiento, empoderamiento, rápidamente... Pero cuando alguien te nombra o se te reconoce, se te está reconociendo tu servicio, no tu título ganado en la escuela de no sé dónde, no. Los ministerios son servicios, no título. Ese es el patrón de Jesús, eso es lo que Jesús enseña aquí. Y por eso Pedro dice, no, si esa es la que hay, lávame entero. Cuando Pedro cae en la cuenta de lo que Jesús está diciendo, no, lávame de la cabeza, lávame todo, por favor, yo necesito eso. Yo quiero también ser parte. Y Pedro, en su vida, así como los discípulos, encarnaron esto mismo. Y todos excepto Juan fueron muertos en el martirio, fueron mártires y sirvieron hasta dar sus vidas. Todos encarnaron esto. Por eso dice Jesús, ahora lo que yo hago no lo entendéis, pero tranquilo que lo vais a entender. Dice la palabra del Señor
Así que después de haberle lavado los pies, tomó su manto, se quitó su toalla, tomó su manto de nuevo, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy, yo soy el Señor. Yo soy el Señor, claro que decís, no os equivocáis cuando lo decís. Yo soy el Señor. El Cairo yo soy. Y dice, pues si yo que soy el Señor y el Maestro he lavado los pies a vosotros, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros los hagáis. De cierto le digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hacéis. Qué fuerte, ¿no? Dice, muy interesante, porque dice, si sabéis estas cosas, por eso yo decía, no es un problema de falta de conocimiento. Está diciendo, si sabéis estas cosas, sois bienaventurados, coma, si las hacéis. Y mira, como testimonio personal, y con esto quiero terminar, todo lo bueno que me ha pasado en esta vida está relacionado con el servicio al Señor, en muchas áreas. Yo he podido disfrutar de relaciones, viajes, he estado en lugares que yo ni me imaginaba en la vida que puedo estar, pero tiene que ver con el servicio a Dios. Y no con esto me estoy poniendo toalla, lo que te estoy animando y diciéndote que servir a Dios realmente es una gran bendición. Te transforma, te hace llegar a cosas, situaciones, ves la mano de Dios de una manera impresionante. Se cumple esto. La bienaventuranza en tu vida se produce cuando tú concibes el servicio como un estilo de vida. Cuando tú entiendes que la toalla es el mayor cargo que tú puedes recibir a este lado del reino. Que no es un título, que no es no, es una toalla y un lebrillo, eso es lo más alto. A los ojos y a la enseñanza de Cristo. Y está claro que se cumple, y muchos de los que estáis aquí sentados habéis servido a Dios en muchas maneras. Estoy hablando de yo paso de rollo, ya me conocéis, no soy, entre otras cosas a veces peco de demasiado falto de religioso. Pero yo no hablo de todo el día aquí metido, no. Hablo de un estilo de vida, de una concepción del reino de Dios de una manera diferente. Y cuando tú experimentas esto del servicio en tu vida, en cosas sencillas, no te estoy hablando de megacosas, estoy hablando de cosas sencillas. Oye, hay una necesidad aquí, yo voy. Oye, que hay que hacer aquí, yo estoy. Oye, que hay que recoger, yo lo recojo. Y a veces de verdad, hermano, para cualquier cosa nos la vemos y nos la deseamos porque nos cuesta un montón hacer las cosas con poca gente. Y desgraciadamente esto que voy a decir puede sonar un poquito feo, pero lo siento, a veces son siempre los mismos. Pero de los que sois los mismos, dime si no es una pasada servir al Señor. De los que estáis pagando el precio en esta casa, dime si no has visto la gloria de Dios. Dime si tu vida no ha cambiado. Dime si no hay una provisión de Dios en tu vida, en todo. De los que habéis experimentado y experimentáis en el día a día en esta casa el servicio, dime si no vibra tu corazón cuando Dios te llama y tú cumples. Dímelo. Dímelo si no es así. Los que ponéis vuestras casas de vida para servir al Señor, los que ponéis vuestros vehículos, los que dais de vuestro dinero, de vuestros recursos, dime si no estáis bendecidos por el Señor. Dímelo. Dime si Dios es mal pagador, dímelo. Dímelo a los ojos, si Dios no te ha pagado más sobreabundante de lo que tú le has dado, dímelo. Dímelo a los ojos si puedes. Servir a Dios es lo más grande, es lo más poderoso, es el estilo de vida más glorioso que existe. Sin comparación. En lo que sea, en lo que Dios te ponga, donde Dios te llame. Y el reino de Dios está hecho de gente, de hombres y mujeres que han encarnado esto en sus vidas. Algunos lo han llevado a la máxima potencia, hasta dar su propia sangre por las cosas de Dios. Otros estamos alejadísimos de esas realidades.
Mucha gente ha dejado padre, casa, madre, hermano, todo por servir al Señor. Esos son nuestros héroes. Dice la palabra en hebreo que el mundo los desmerece. El mundo no es merecedor de ellos. Sin embargo, a este lado del reino, así las cosas funcionan. Hay una máxima que yo quiero encarnar. Hay una meta que está por encima de todas las metas en mi vida. Y tengo muchas metas, muchos sueños. Aquí, este pureta ya de 53 años, aún le queda mucha mecha. Y piensas que no me queda mucha mecha todavía, si Dios me da vida. Perdón. Pero hay una meta que está sobre todas esas metas. Hay un llamado, o sea, hay un sueño en mi corazón y un reto que está por encima de todas las metas de este mundo. Y es que yo cuando llegue a su presencia, yo no pido que el Señor, no me interesa si me van a recibir con flores o no me interesa eso, solamente quiero oír una frase. Y es que cuando yo cruce la puerta al otro mundo, a lo que es la vida de verdad, yo solamente quiero que escuche una frase. Bienvenido, buen siervo fiel. Bienvenido a casa. Buen siervo fiel. Eres bienvenido. No que hiciste, que no hiciste, que tuviste, eso me da igual. No quiero reconocimiento, ni quiero títulos, ni en esta tierra, ni en ningún lado. No los necesito. El título más grande que podemos nosotros encarnar en nuestras vidas es la de buenos siervos fieles. Siervos fieles. No gente que se sirve a sí mismo, a sus propios intereses, a sus propias... Hay gente que está todavía abrazada a su herida. Yo es que me hicieron daño, yo por eso ya no sirvo. Delante de Dios todo eso son, de verdad te lo digo, hojarasca. Usted no sirve a Dios porque no le da la gana, punto. Punto. No me vengas con excusas. Porque todos los que estamos aquí podíamos tener muchísimas excusas. Usted no sirve a Dios porque no ha entendido esto. Y si usted no ha entendido esto, me extraña mucho que pueda entender otras cosas del reino. Tú puedes saber mucha Biblia, toda la del mundo, y tener una capacidad de exponer y todo, me parece muy bien, pero si usted no entiende esto, su vida está vacía. Falta vacía. Es una palabra para animarte y para retarte. Para que tú en esta mañana salgas por esta puerta haciendo un ejercicio de introspección, que suena bonito, introspección. Tú hagas un ejercicio de interno esta mañana y tú digas, Señor, ¿en qué estoy yo invirtiendo mi vida? Hay gente que por las circunstancias su servicio quizás no es aquí visto, quizás a veces hay personas que ni pueden venir por sus circunstancias, pero me llaman y me dicen, Juanjo, quiero que sepas que estoy orando por ti y por la iglesia. Quiero que sepas que me he empeñado y cada día me acuerdo de ti, de tu mujer, de tus hijos y de tu iglesia y estoy orando por ti. Yo no puedo ir ahora mismo porque mis circunstancias, pero estoy orando. Ese es su servicio. Ese es su servicio. Piensa en un momento, ¿para quién estás viviendo? ¿Realmente estás encarnando el servicio en tu vida? No, yo es que estoy muy liado, tengo muchas cosas que hacer. Yo es que tengo esto, yo no puedo. Ojalá yo tuviera tiempo y luego tienes el tiempo y lo que ya no tienes ganas, ni edad, ni fuerza, ni nada. Pero perdiste toda una vida sin haber experimentado. Es que si te lo pudiera expresar, es que no encuentro las palabras para expresarte lo que yo siento y lo que sentimos nosotros cuando servimos a Dios. No te puedo expresar. No tengo palabras para decir lo que produce en mi vida eso. No te lo puedo explicar con palabras. No tengo palabras humanas para decirte. Y yo no te hablo ya ni de predicar, te hablo de cosas sencillas, de verdad. No te vuele.
No empieces ya a pensar que yo quiero un gran ministerio. No se te vaya la pinza. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un estilo de vida. Jesús dice, si yo soy el Maestro, si yo soy el Rey de Reyes, si yo soy Dios, si yo soy lo máximo que está pisando en esta tierra, no hay nadie por encima mía. No lo hay. Y yo os estoy lavando los pies. ¿Qué excusa tienes tú? La pregunta de esta mañana, ¿qué excusa tienes para no servir al Señor? Al lado de esto, claro, cuando uno se mide con esto, excusa. Cuando está hablando Jesús de esto, ¿qué excusa? O sea, ¿qué podemos decir? Algunos dicen, yo es que servir al Señor hace 20 años, mi casa que siempre estaba llena de gente, y ahora ¿por qué no lo está? ¿Qué ha pasado? Yo, con lo que yo he dado ahora ¿y por qué no sigues dando? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el problema? Es que yo tenía un servicio y no se me lo reconocieron. ¿Y qué? Dios sí te lo reconoció. Quizá no te dieron el título, quizá no te reconocieron, no te dieron un aplauso, no te dieron un abrazo. El 90% del servicio es así, sin aplauso. Solo el 10, el 5 es el que recibe alguna vez, qué bien, hermanito, gracias. 5%. El 95% del servicio es abnegado, nadie se entera, solamente el Señor, y no hay aplauso, no hay luces, no hay reconocimiento, no hay título, no hay nada. 95% me atrevería al 98%. Y el 2% cabe menos, cabe muy menos. ¿Qué impide en tu vida que estés sirviendo al Señor? Que estés dando de lo tuyo. ¿Qué impide que el Señor, pues eso sea el Señor? Si Dios te ha dado un don en compartir, úsalo. Si Dios te ha dado un don en generar recursos, genéralos para el reino. Si Dios te ha dado un don en abrazar, abraza. Si Dios te ha dado un don en hacer lo que sea, hazlo. Te puedo asegurar, de verdad, que no hay una cosa más increíble, ni hay un lugar más alto que ese. Lo hemos cantado. No hay un lugar más alto que estar a los pies. Pero estar a los pies no es simplemente una acción contemplativa. Estoy a los pies de Jesús allí. Bendito Señor. A mí me encanta la contemplación, muchas veces la practico. Simplemente pensar en Dios y adorarlo, ya está, sin palabras. Estar a los pies de Jesús significa también estar sirviendo donde Dios te haya puesto. Y no hay un título más alto que ese: servir al Señor.